Muy bien, en este video vamos a revisar la unidad de cinemática. La cinemática es la rama de la física que estudia los cuerpos en movimiento sin importar las causas que provocaron este movimiento. Principalmente nos vamos a centrar en tres variables, las cuales son la posición, la velocidad y la aceleración. Primero empecemos definiendo qué es la posición. No es muy usual verla representada con una letra S. Vamos a analizar la posición en una sola dimensión y vamos a pensar que este es un eje X que está definido en metros. Ahora, nosotros vamos a colocar una partícula o un cuerpo ahí en ese punto de amarillo, ¿no? Que va a ser una posición 1, ¿no? La posición igual a 1. Ahí podemos ver la posición representada con un vector que va del origen y apunta hacia el lugar en que se encuentra nuestra partícula. Podemos nosotros definirlo como un vector de magnitud 1 en el sentido y. ¿Ok? Entonces el de arriba es una escalar y el de abajo está representado de forma vectorial. Ahora, esta posición puede estar ocurriendo en un tiempo determinado, que bueno, es común utilizar como tiempo inicial 0 segundos. El tiempo es una variable absoluta que no puede ser físicamente negativa. Y bueno, vamos a pensar que nuestra partícula se movió en el tiempo y adoptó una nueva posición, una posición 2, en el lugar que está a 3 metros del origen, ¿no? ¿Y cómo representaríamos esto? Pues con un vector de magnitud 3 apuntando en sentido positivo de I. Pensemos que la partícula tardó en cambiar de posición unos 3 segundos, ¿no? En el tiempo igual a 0 estaba en la posición 1 y en el tiempo y la posición 2 la abordó una vez que pasaron 2 segundos después de eso. Ahora nuestro vector que representaría esa posición pues igual va desde el origen y se señalaría así hacia la partícula. Entonces bueno, como podemos ver, la posición es un ente puntual, ¿no? Lo que nos dice en dónde se encuentra puntualmente nuestra partícula o cuerpo respecto al origen de un sistema de referencia, ¿no? Esa es nuestra posición. Derivada de la posición, pues podemos tener otra variable que pues podemos conocerla como desplazamiento, que se define como la diferencia de dos posiciones. En este caso, si restamos la posición final menos la posición inicial, obtenemos que nuestra partícula se desplazó 2 metros, ¿no? Una distancia de 2 metros. Y esto ocurrió en un determinado lapso o intervalo de tiempo, ¿no? A los lapsos o intervalos les vamos a conocer con delta. En este caso el delta de posiciones o el desplazamiento es delta S y son nuestros 2 metros. Ahora, derivada de la variable de posición, pues vamos a tener a la velocidad. En este caso vamos a pensar en la velocidad media. ¿Cómo se define la velocidad media? Como la razón del desplazamiento o la diferencia de posiciones respecto al lapso o intervalo de tiempo en el que ocurrió. En este caso pues vamos a tener arriba nuestro desplazamiento y abajo la diferencia de los tiempos en que ocurrieron, ¿no? Entonces básicamente es la razón del desplazamiento entre el tiempo. Si lo calculamos para nuestro pequeño ejemplo anterior, podemos observar que el 3 menos 1 entre los 2 segundos menos el 0 pues nos dan 1 metro sobre segundo, ¿no? Que esa es la velocidad a la que se habría desplazado, la velocidad media, nuestra partícula para abordar una posición a otra. Ahora, si nosotros quisiéramos obtener una velocidad más precisa, pues tendríamos que pensar en una trayectoria compleja, no la trayectoria recta que tenemos por ahí. Pensemos que tenemos una posición S1 que ocurre en un tiempo 0 y posteriormente pues vamos a tener sobre esta trayectoria, ¿no? Representada por nuestra curva azul, una segunda posición S2 que ocurriría pues no sé en un tiempo de 4 segundos. Pensemos que la posición 2 es de 25 metros y la posición 1 está en 10 metros sobre la línea, ¿no? Cuando nosotros sacamos nuestro valor medio, ¿no? Como lo vamos a calcular ahorita,
que es el 25 menos 10 entre el 4 menos 0, nos va a dar una velocidad pues de 3.75, si no me fallan los cálculos, metros sobre segundo. Pero este es un valor medio. Esto consideraría que la trayectoria es completamente recta entre las dos posiciones, ¿no? Como se muestra a continuación. Entonces lo que obtenemos realmente es un valor promedio, cuando en realidad posiblemente las velocidades sobre la trayectoria variaron bastante más. O si nosotros quisiéramos obtener una aproximación más precisa de esto, ¿qué podríamos hacer? ¿No? Que quisiéramos obtener la velocidad en cualquiera de todos estos puntos, ¿no? Lo que vamos a hacer es lo siguiente: pensemos que tenemos nuestra posición inicial y nuestra posición final. Lo que podemos hacer nosotros es tomar el punto de referencia más cercano al punto inicial, ¿no? Pensemos que tenemos, vean esto, así la recta está un poco más próxima a la curva. Si nosotros seguimos acercando ese punto, ¿no? Lo ponemos un poquito más cerca, vean que la recta se parece cada vez más a la curva y está un poquito más encimada. Entonces nuestra velocidad promedio se aproxima cada vez más a la real. Si tenemos el punto casi encimado, pues la aproximación es muchísimo mejor. ¿Y cómo se logra esto? Pues acortando el tiempo entre el cual tomo medidas de velocidad. Por ejemplo, si estamos en 0 segundos y la otra era de 5 segundos, este punto pues estará en 4 segundos, pensemos, este de acá en 3 segundos, y el que está pegado podríamos pensar que está en un tiempo de .00001 segundos, un tiempo cada vez más pequeño. Entonces la solución es volver el intervalo, el lapso en el cual estoy yo realizando estas mediciones, más pequeño. ¿Cómo se logra esto matemáticamente? Bueno, ya primero tenemos que tener que la velocidad es la razón entre un delta de posición y un delta de tiempo, ¿no? Ya definimos lo que es un delta y lo que queremos es que el delta de tiempo tienda a 0 o sea muy pequeño. Y a mí me gusta usar la expresión infinitamente pequeño. ¿Cómo vamos a lograr eso? Para calcular la velocidad, pues sacamos el límite cuando ese delta de tiempo tiende a 0. Y aquí tenemos la definición de ¿qué? De una derivada. Eso quiere decir que la velocidad puede calcularse como la derivada de la posición respecto del tiempo, y es una conclusión bastante importante, ¿okay? La velocidad es la derivada respecto del tiempo, la derivada de la función de posición respecto del tiempo, ¿no? Una vez más, la velocidad es la derivada de una función de posición respecto del tiempo. Y a esta velocidad pues no la conocemos como velocidad media, la llamamos velocidad instantánea, porque nos permite conocer la velocidad en un instante determinado de tiempo, ¿no? En un tiempo extremadamente corto. Ahora podemos conocer la velocidad en cualquiera de esos puntos y ya no solo un valor promedio entre el punto inicial y final. Ahora vamos a definir la aceleración, ¿no? Que es la siguiente de nuestras variables de interés. Vamos a empezar a definir pues la aceleración media, como lo pusimos, que es la razón de la variación de la velocidad entre el lapso en el que ocurre, ¿no? Muy similar. Entonces aquí podemos observar, ¿no? Que es la tasa ante la cual varía la aceleración. Aquí tenemos el valor de aceleración media, ¿no? Que es la variación entre una velocidad inicial y final. Pero si queremos ser precisos, pues también lo planteamos, ¿no? La aceleración es la división del delta de velocidad entre el delta de tiempo. Hacemos que el delta de tiempo tienda a 0, o sea, se aproxima a 0 de forma infinita, ¿no? Se vuelve infinitamente pequeño. Y lo planteamos para calcularlo como un límite, ¿no? Así es como lo vamos a poder calcular. Y aquí tenemos la definición de derivada. Cuando sacamos el límite, pues la aceleración resulta ser la derivada de la velocidad respecto del tiempo, ¿no? Una vez más, la aceleración es la derivada de la función de velocidad respecto del tiempo. Y a esta la vamos a conocer como aceleración instantánea.
Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo, un ejemplo muy sencillo pero muy ilustrativo de cómo podemos aplicar estas dos definiciones. Vamos a pensar en que la posición de una partícula está descrita por la función s, ¿no?, que depende del tiempo, 2t cúbica menos 3t más 1. Ahora ya tenemos la función de posición y hay que determinar, en un inciso A, la posición de la partícula en dos tiempos, en 0 y 3 segundos. Luego vamos a determinar la velocidad de la partícula a los 0 y 3 segundos y posteriormente la aceleración de la partícula a los 0 y 3 segundos, ¿no? Entonces vamos a tener posición, velocidad y aceleración en dos tiempos diferentes. Lo primero y lo más sencillo pues es determinar la posición. Solo tenemos que sustituir, en este caso 0 segundos, donde vaya la t pues vamos a colocar el valor de 0 y sabemos que la posición a los 0 segundos o cuando inicia el movimiento es 1 metro movido desde donde sea que tengamos nuestro sistema de referencia. Luego para los 3 segundos pues nada más sustituimos en lugar de 0 pues el valor de 3. Y calculando aquí rápidamente, pues tenemos 3 al cubo, 27, por 2, 54, menos 9, más 1, 46, ¿no?, si no estoy mal. Y entonces significa que se movió hasta 46 metros pasados 3 segundos. ¿Ok? Y ahora pues no tenemos una función de velocidad, pero tenemos la función de posición. Y nosotros con nuestra definición sabemos que la velocidad es la derivada de la función de posición respecto del tiempo. Entonces vamos a plantear nuestra derivada, que tenemos la derivada de 2t cúbico menos 3t más 1. Y es una derivada polinomial muy sencilla. Tenemos 2 por 3, 6t cuadrado, menos 3 y la derivada de la constante es 0. Entonces aquí tenemos lo que es la función de velocidad y ya podemos evaluarla en 0 segundos. 6 por 0 al cuadrado menos 3 nos dice que la velocidad en 0 segundos era menos 3 metros sobre segundo. Ahora para sacar nuestra velocidad a los 3 segundos, pues evaluamos con 3, 6 por 3 al cuadrado menos 3. ¿No? Y tenemos igual 3 al cuadrado 9, por 6 54, ¿no?, y menos 3. Y ahora lo que vamos a hacer es sacar la aceleración, pero una vez más pues no tenemos una función de aceleración, pero sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, pero es la derivada de la función de velocidad. Entonces hay que derivar la función de velocidad, 6t al cuadrado menos 3. ¿Okay? Y va a ser pues 12t y la derivada de la constante es 0. Entonces nuestra aceleración o la función de aceleración es 12t. Y bueno, nuestra función de velocidad, no, para ponerlo ordenado, pues es 6t cuadrado menos 3. Pues ahora vamos a evaluar nuestra aceleración a los 0 segundos, que sencillamente va a ser 12 por 0, va a dar 0. Eso quiere decir que en el tiempo, cuando empezó el tiempo a correr, pues nuestro cuerpo no estaba acelerándose en lo absoluto, llevaba una velocidad constante en ese punto al menos, pero a los 3 segundos, ¿no?, cuando sustituimos aquí 3 segundos, pues vamos a tener 12 por 3 y vamos a tener 36. ¿Okay? Y bueno, ahora acabamos de obtener dos estados diferentes de la misma partícula. Uno de velocidad, posición y aceleración a los 0 segundos, todo esto ocurre justo en el mismo instante, y otro de posición, velocidad y aceleración a los 3 segundos, ¿okay?, que es lo que sabemos del cuerpo. A los 0 segundos estaba en una posición de 1 metro desde el origen, llevaba una velocidad de menos 3 metros sobre segundo y no estaba acelerando, pero pues a los 3 segundos pues estaba movido 46 metros después del origen, llevaba una velocidad por ahí de 49 metros por segundo y una aceleración diferente, ¿ok? Entonces esto es a grandes rasgos el cómo podemos aplicar estas dos definiciones y trataremos de ver más ejemplos de aplicación en un siguiente video.